No necesito el estanque, no necesito el agua, no necesito al ángel, no necesito la tierra, no necesito al cielo, no necesito el pórtico, no necesito nada. Yo tengo a Jesús. Con tal que tenga a Jesús, lo tiene todo. Jesús es todo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Nos acompaña una vez más en el programa nuestro hermano Ley Bustillo. Él ha estado con nosotros anteriormente y siempre es un gusto tenerle aquí. Es bueno estar de regreso en el programa. Hermano Ley, hemos estado examinando los distintos casos de los capítulos 3 y 4 del Evangelio de Juan y vimos cómo el Evangelio de Juan descubre por completo a toda clase de gente cuya única necesidad es la vida de Dios. En el día de hoy vamos al capítulo 5 y venimos al cuarto caso y veremos algo sorprendente aquí, que es la incapacidad de la religión para satisfacer la necesidad del hombre. Sí, en los programas pasados vimos el principio de la vida como también el propósito de la vida en el capítulo 2 de Juan. Pero cuando venimos al capítulo 3 de Juan, empezamos una sección larga demostrándonos que Cristo como vida satisface la necesidad de todo hombre en cualquier situación en la que estén. En el tercer capítulo de Juan vimos la necesidad de la gente moral o la necesidad de la gente ética y recta, que es ser regenerada por la vida. Cuando llegamos al capítulo 4 de Juan, vimos la necesidad de la persona inmoral. La necesidad de esta clase de personas es ser satisfecha por la vida. La razón por la cual la gente peca y cae en inmoralidad es debido a que no están satisfechas. Solo Cristo como vida puede satisfacer al hombre. Y al final del capítulo 4 de Juan, vimos la necesidad del moribundo, que es el ser sanado por la vida. Cristo como vida nos sana por medio de su palabra vivificante. Hoy venimos al capítulo 5 de Juan, donde se ve la necesidad del incapacitado. Este caso nos demuestra de que somos incapaces de guardar la ley de la religión del hombre. Así que la necesidad del incapacitado es ser vivificado por la vida. Este caso es maravilloso y nos enseña cuán incapaz es la religión de satisfacer la necesidad del hombre y que solo Cristo como vida puede vivificar al hombre y satisfacer su necesidad. Comencemos pues el programa con el hermano Witness Lee en el estudio vida del Evangelio de Juan número 20, titulado La necesidad del incapacitado, ser vivificado por la vida. Now, we come to the fourth case, Ahora venimos al cuarto caso. a case of the need of the impotent. Un caso de la necesidad del incapacitado. This case is one Este caso expone la vanidad de cualquier religión. La religión no es algo que Dios deseaba tener. Dios no tenía la intención de tener una religión, sino que Dios tenía la intención de dar su palabra santa a su pueblo, para revelarles que aquel que vendría sería su salvación. Y aquel que vendría es simplemente el Hijo de Dios. Y Él vendría a ser todo para ellos, para hacer su vida, para hacer su salvación, para hacer su gloria, para hacer su justicia, para hacer su santidad, para hacer su redención, para hacer su todo. Pero la gente judía no se dio cuenta de esto.
sino que ellos tomaron unos versículos, unos mandamientos, e hicieron rituales y regulaciones, y juntaron todos estos mandamientos, ritos, regulaciones, y formaron una religión. Entonces nos preguntamos, ¿qué cosa es una religión según nuestra terminología? Por supuesto, esto no es según el diccionario de la Real Academia. La religión en nuestra terminología es adorar a Dios y tener una conducta apropiada, esto es, portarse bien, pero sin Cristo. Religión es simplemente usted tratando de esforzarse para adorar a Dios, para hacer el bien, para complacer a Dios y comportándose para ser una persona perfecta. Esta es la religión sin Cristo. Pero la vida tiene que ser con Cristo como la realidad. Entonces, uno sale fuera de la religión. Cuando el Señor Jesús vino, Él era el que había sido prometido en el Antiguo Testamento. De Él se había profetizado en el Antiguo Testamento. Él era aquel que vendría para hacer salvación, vida, luz, también gloria, justicia, santidad, y todo para el pueblo de Dios. Pero cuando Él vino, el pueblo de Dios estaba completamente preocupado y ocupado con su religión. En su corazón no había cabida, no había espacio para aquel a quien estaban esperando. Si lee los 4 evangelios, verá que dondequiera que el Señor Jesús iba y dondequiera que estaba, allí había oposición contra Él. ¿Pero por quiénes? ¿Quiénes se oponían a Él? Por esa religión genuina y típica, formada conforme a la palabra santa de Dios. Y aún los religionistas que se estaban oponiendo a esta persona viviente, lo hacían en el nombre de Dios. Ahora bien, en el capítulo 3, no vimos esta oposición religiosa a Cristo. Y en el capítulo 4 tampoco la vimos. Pero ahora venimos al capítulo 5. En este cuarto caso, la oposición de la religión está completamente expuesta. En este capítulo, el punto principal, por el lado negativo, es que podamos ver la insuficiencia, la vanidad de la religión. Y también que podamos ver la oposición a Cristo de esta religión. Pero, alabado sea el Señor, que en este capítulo también tenemos el lado positivo. En el lado positivo, este capítulo nos enseña la capacidad de Cristo, la suficiencia de Cristo, como vida en la gente vivificada. Hagamos una pausa en el mensaje para ver que en esta introducción al capítulo 5 de Juan nos han sido presentadas unas cuantas ideas que necesitan ser clarificadas, ¿verdad, hermano? Primeramente, la noción de que la religión no es algo que cumple la intención de Dios. Segundo, que la religión aún se opuso a Jesús en ese día. ¿Podría explicar algo de estos dos pensamientos? Sí. El primer pensamiento es que la religión no es algo que cumple la intención de Dios o el propósito de Dios. Necesitamos ver que la religión judía fue formada conforme a la palabra santa en el Antiguo Testamento, pero Dios nunca tuvo la intención de tener una religión. La intención de Dios, revelada en los 66 libros de la Biblia, es que Él se dispense a sí mismo dentro del hombre para hacer la vida del hombre, su suministro de vida y su todo, a fin de edificar la casa de Dios, que es la iglesia, para su expresión universal. En el Antiguo Testamento, Dios dio su palabra a su pueblo escogido, a fin de revelarles que Él vendría en Cristo para hacer la salvación del hombre, su vida y todo para ellos, a fin de dar cumplimiento al propósito de Dios. Así que Lucas 24:44 es un versículo muy significativo,
Cuando los 2 discípulos estaban caminando con el Señor en el camino a Emaús, Él les dijo que todas las cosas escritas en la ley de Moisés y los profetas y los salmos concerniente a Él serían cumplidos. Este versículo nos enseña que todo el Antiguo Testamento es una revelación de Cristo y que Él es el centro y el contenido del Antiguo Testamento. Pero lo que pasó fue que el pueblo escogido de Dios, en vez de haber visto esto, lo que hicieron fue que tomaron las cosas del Antiguo Testamento y las formaron en rituales y regulaciones para hacer de ellas una religión. Esto nos enseña que aún hoy los cristianos podemos tener a Cristo solo en terminología, sin tener a Cristo como nuestra realidad viva. El segundo punto que necesitamos ver es que la religión se opuso a Jesús en esos días y continúa oponiéndose a Él también hoy en día. Este versículo 10 en el capítulo 5 de Juan es muy significativo, porque después que el Señor sanó a este hombre en el sábado, Juan relata que los judíos le dijeron al sanado: «Es día sábado y no te es lícito llevar tu lecho». Esto es increíble. Esto muestra que a ellos este hombre incapacitado no les importaba nada. Lo único que les importaba era el ritual religioso de guardar el sábado. Esta es una gran tragedia. Y más aún, en el versículo 16, relata que cuando supieron que Jesús era el que había sanado a este hombre impotente, reaccionaron. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día sábado. Esto es terrible. Aquí esto nos enseña, primeramente, que cuando Cristo como vida vivifica al hombre, Él rompe los rituales de la religión. Y cuando Él hace esto, los religiosos se enojan mucho, aún hasta el punto de desear matar a Jesús. Y esto es lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia. Todos los verdaderos amantes y buscadores de Jesús que quieren ir en pos de Cristo y seguirle como vida, han sido opuestos y perseguidos por la religión. Hermano Ley, es maravilloso que no solo nos quedemos con lo inadecuado que es la religión para el hombre, sino que este capítulo verdaderamente nos guía a la suficiencia de Cristo. Ahora venimos a este caso en el capítulo 5, el caso del hombre incapacitado. ¿Y qué es lo que vemos en este cuadro? Regresemos entonces a Witness Lee. I like this picture in chapter 5. Me gusta este cuadro en el capítulo 5. What is this picture? ¿Qué es este cuadro? Miren, In Jerusalem, en Jerusalén there was a pool full of había un water. estanque lleno de agua. Esto es muy extraño, ¿verdad? De vez en cuando, un ángel venía al estanque y agitaba el agua en este estanque. Y el primero que entrara en el agua era sanado. Este cuadro nos muestra que hay una persona allí que ha estado enferma por 38 años. No podía moverse, pero ni siquiera una pulgada. Y él veía, lleno de expectativa, que el agua se agitaba, pero él no podía llegar allí. La ley es buena, pero no tiene la capacidad de guardarla. Este es el verdadero cuadro. Pablo dice que la ley es buena, que la ley es santa, que la ley es espiritual, la ley es justa. No hay ningún problema con la ley. Pero el problema está con nosotros. El problema es que no solamente estamos enfermos, sino que también estamos muertos. ¿Y cómo se puede esperar que una persona muerta camine? Antes que esta persona muerta pueda caminar, ciertamente primero hay que darle vida. Las Escrituras dicen que la ley no da vida a la gente. La ley solo pone demandas en la gente. Solamente pone requisitos en la gente. Pero la ley nunca da vida. Pero aquí
hay una persona muerta. Usted sabe que a los ojos del Señor, ese enfermo de 38 años era un enfermo muerto. No solamente estaba enfermo, sino que también estaba muerto. ¿Cómo sé que él era una persona muerta ante los ojos del Señor? Porque en el versículo 25 del capítulo 5, el Señor dijo que los muertos oirán su voz. Así que el Señor le consideraba como una persona muerta. Queridos radioyentes, si ustedes todavía son religiosos, si ustedes todavía están tratando de guardar la ley, déjenme preguntarles, ¿se dan ustedes cuenta que son personas muertas o creen que todavía son personas vivas? Tienen que admitir que están muertos, ¿verdad? Como personas muertas, ¿cómo pueden ustedes guardar la ley? Es imposible guardar la ley, debido a la debilidad de la carne. Sí, claro que hay una manera de guardarla. No hay duda, hay un ángel que viene al agua y la agita. Hay una manera, pero usted no tiene la capacidad de cumplir esos requisitos. No hay la manera de cumplir estos requisitos. Así que este caso nos da un cuadro muy claro que describe cómo nosotros, la gente muerta, no tenemos ni la posibilidad de guardar la ley. Con la ley no hay esperanza. Con la ley somos un caso sin esperanza y sin remedio. Este caso expone que la religión que guarda la ley es vanidad. En esos días, en esa religión típica de aquel tiempo, estaba la ciudad santa, estaba el templo santo, estaba el ángel santo, estaba la Santa Biblia. Había allí tal estanque y también había la fiesta. El día era un día de festival y también estaba el sábado. Todas las cosas buenas. Pero mire, con este enfermo, mejor diría con este muerto, todas estas cosas buenas no le podían ayudar. Aún en el día de fiesta, él no estaba gozoso. Aún en el sábado, él no tenía reposo. Juan capítulo 5 nos da un cuadro muy vívido de este hombre incapacitado al lado del estanque de agua y el ángel que agita el agua de ese estanque. ¿Puede decirnos un poco más acerca de cómo toda esta situación se relacione con el esfuerzo humano de alcanzar la meta de Dios, haciendo lo posible por guardar la ley? La base para tal conexión es que el hombre incapacitado necesitaba cierta fuerza para poder caminar y actuar antes de poder ser sanado. Pero él no tenía esa fuerza. Él estaba incapacitado. De la misma manera, si miramos en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 7, Pablo nos enseña que nosotros somos incapacitados, que no tenemos fuerza para guardar la ley. Aun cuando tratamos de hacer el bien, ahí está el mal con nosotros. Hay una ley en la carne del hombre, llamada la ley del pecado y de la muerte. Y cuando el hombre trata de hacer el bien, él es incapaz de vencer esa ley del pecado y muerte. Somos incapaces de guardar la ley. Pero Cristo que mora en nosotros es aquel todopoderoso que sí lo puede. Es por eso que necesitamos que Él sea nuestra vida y que nos vivifique. Todos necesitamos oír la palabra vivificante del Señor para ser avivados y así ser llenos de Él como vida para ser liberados de nuestra incapacidad. Muchas gracias, hermano Ley. Había un hombre necesitado, rodeado de todas esas cosas religiosas. La ciudad santa, el templo, el estanque, el ángel y aún la fiesta santa. Pero ninguna de estas cosas ayudaban a este pobre hombre. ¿Qué tal si regresamos al mensaje? Under this background, Pero con este trasfondo, out of sudden, to his surprise, a little man came. de repente, viene un pequeño hombre. Not a big giant came. No era un gran gigante. Not the archangel. No vino el arcángel Miguel. Él no vino. El pequeño Jesús vino.
y nadie le prestaba atención. Él no tenía belleza, él no tenía atractivo, y vino directamente al hombre enfermo. Les digo, esta pequeña mirada vale billones de dólares. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Le preguntó, ¿quieres ser sanado? Esto quiere decir, ¿quieres ser sano? Esta persona sin esperanza no sabía nada más. Él solo conocía ese estanque, esa agua, el ángel que agitaba el agua. Eso era todo lo que él conocía. Y sabía también que con él no había esperanza, no tenía capacidad. Así que le dijo al Señor Jesús toda su situación de una forma verídica. Pero el Señor Jesús le dijo, ¡levántate! No solo levántate, sino también anda. No solo anda, sino anda con el hecho que te sostuvo. Ahora tienes que tomar tu cama. Hermanos, si yo hubiera estado allí, probablemente yo le diría, Señor, yo no puedo hacerlo. He estado yo dependiendo de esta cama por 38 años. Yo no puedo moverme pero ni una pulgada. Yo no puedo hacer eso. Les digo, no discutan con la palabra del Señor. Digan amén a todo lo que Él diga. Simplemente le dicen amén, amén. No discutan, no razonen. Les digo, si razonan, pierden el caso. Ese día era tan bueno. Ese hombre se levantó y anduvo y caminó con su lecho. Este no es un caso de sanidad. Este es un ser que ha sido vivificado. Él recibió vida. Él fue vivificado. ¿Qué es esto? Esto es convertir la muerte en vida. I don't need the pool. No necesito el estanque. I don't need the water. No necesito el agua. I don't need the angel. No necesito al I ángel. don't need the earth. No necesito la tierra. I don't need the heaven. No necesito al cielo. I don't need the porch. No necesito el pórtico. I don't need anything. No necesito nada. I have Jesus. Yo tengo a Jesús. As long as I have Jesus. Con tal que tenga Jesús, lo tiene todo. Jesus is everything. Jesús es todo. I tell you, this one. Les digo, este es el verdadero cuadro. Todos debemos de ver esto. Esta es la razón por la cual se levantó tan fuerte oposición. What? ¿Qué? You walked on the Sabbath day? ¿Tú estás andando en el sábado? Don't you know? ¿No sabes? That is altogether illegal for you to walk on the Sabbath day. Es completamente ilegal que tú andes el día del sábado. Who told you to walk? ¿Quién te dijo que caminaras? Jesus, I don't know the name. Él dijo, no conozco su nombre. I don't know who you are. Yo no sé quién es él. I will find out and let you know. Voy a investigar y les voy a decir. Oh, Lord Jesus. Oh, Señor Jesús. What a life. ¡Qué vida! As long as we have Jesus. Con tal que tengamos a Jesús. Religion. La religión no quiere decir nada. Con tal que tengamos a este pequeño Jesús. We have life. Les digo, tenemos vida. Life brings me joy. La vida me trae Life gozo. brings me- La vida me trae reposo. La vida me trae luz. La vida me trae todo. Con tal que tenga Jesús como mi vida, tengo gozo, tengo reposo, tengo luz, tengo todo. Bueno, es difícil no decir amén a eso, hermano Ley. Esa es una gran manera de concluir esta palabra. Con tal que tengamos a Jesús, lo tenemos todo. ¡Aleluya! Este capítulo es muy maravilloso. Él satisface la necesidad del incapacitado. Todos nosotros debemos realizar que somos incapacitados, que somos débiles, que no tenemos poder, pero Cristo como nuestra vida, nuestro suplir de vida y nuestro todo, puede vivificarnos con todo lo que Él es,
para que podamos satisfacer las demandas de Dios y expresar a Dios para su gloria en este universo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, hermano Ley. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias. La autoridad y la sumisión es un libro clásico de Watchman Nee sobre la autoridad que Dios tiene y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro tiene 20 capítulos y abarca muchos aspectos de lo que es el gran tema de la autoridad de Dios, la autoridad y la sumisión por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.